Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir y, en particular, gracias a ti, Fernando Borredà Rivite, por acompañarme en esta mesa. Vamos a comenzar con el segundo día de este Congreso de la contribución a la innovación del sector defensa, pero antes de cederle la palabra voy a presentar brevemente su extenso currículum. Principalmente, ya que es su puesto actual, es director de Defensa y Seguridad de Indra, tal y como habéis podido ver en el programa. Pero además, él es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid y tiene diferentes posgrados y másteres de especialización. Además, a lo largo de su carrera profesional ha desarrollado ventas estratégicas, desarrollo empresarial y gestión de programas durante más de 13 años, en las áreas de gestión de tráfico aéreo, defensa y seguridad. Podríamos estar una hora hablando de sus méritos, pero creo que es más interesante que le escuchéis a él. Sin más, te cedo la palabra. Primero, una corrección. No soy el director, sino que pertenezco a la dirección comercial de Indra, que si no, mi jefe se enfada. Pues nada, para mí es un placer estar aquí y contribuir con mi experiencia, ¿no?, sobre el mundo de defensa y el papel de la tecnología y la innovación de Indra. Y yo creo que este tipo de jornadas son muy necesarias porque, mi intención fundamental en la jornada de hoy es un poco transmitir, ¿no?, y promocionar el papel de la defensa, la importancia del mundo de la defensa para un país y lo importante que es para el mundo de la empresa y de la tecnología, ¿no? Entonces, yo he traído un montón de slides para daros una visión un poco de lo que hace una empresa como Indra en el mundo de la defensa, pero sí hay ahora temas candentes que hay, por ejemplo, la cooperación europea o los nuevos desarrollos que se están haciendo de cara al futuro avión de combate europeo. Entonces, si en algún momento queréis que entremos un poquito más en estos temas, pues yo estaré encantado, ¿verdad? Entonces, sin más, como os digo, mi intención es daros un poquito una visión de lo que hace una empresa tecnológica como Indra, ¿no? El mundo de la defensa es un mundo que es tractor, ¿no? Tractor de tecnologías, innovación e inversiones y desarrollos que luego tienen su reflejo en el mundo civil, ¿no? Entonces, hoy en día parece que el mundo de la defensa está un poco, por así decirlo, vilipendiado, pero yo quiero contribuir aportando mi visión sobre la importancia, por un lado, que tiene el papel de nuestras Fuerzas Armadas para asegurarnos, ¿no?, la convivencia y el bienestar en nuestro país mediante las acciones de paz que realizan en el extranjero. También para asegurar la independencia y la soberanía, ¿no?, respecto de otras potencias, porque el hecho de que se invierta en tecnología nacional y en tecnología de última generación en el ámbito de defensa proporciona esa independencia, ¿no?, y esa capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Entonces, yo creo que es muy importante este tipo de jornadas para promocionar, ¿no?, ese papel relevante que tiene el mundo de la defensa para la sociedad y para el país. Entonces, sin más, como veis en esta transparencia, es un poco daros una visión de lo que es Indra como compañía. No sé si la conocéis. Indra fundamentalmente es una empresa de tecnología. Ahí veis, somos en total unos 40.000 profesionales y para que os hagáis una idea del tamaño, pues el último año tenemos unas ventas en torno a los 3.000 millones de euros, ¿no? Hay muchos diferentes mercados de soluciones, pero nos vamos a centrar en el mercado de defensa y tenemos oficinas en 140 países. No sé si lo habréis oído últimamente, tradicionalmente Indra era una única marca, pero en los últimos años ha habido una división, ¿no?, de la compañía en dos ámbitos diferentes. Por un lado, lo que se ha denominado TID, Transporte y Defensa, que engloba los mercados tradicionales de la compañía, los mercados puramente industriales, en los que nosotros fabricamos
soluciones integrales que comprenden el software, pero también el hardware, la conectividad y la integración con otros sistemas. Esos mercados tradicionales, por así decirlo, son pues el control del tráfico aéreo, donde somos una de las empresas líderes a nivel mundial. En tráfico aéreo lo conozco bien porque en mi anterior etapa he estado muchos años trabajando en este sector. Y, por ejemplo, es una cosa de la que debemos sentirnos también muy orgullosos en España, porque podemos decir que 1/3 del tráfico aéreo mundial, imaginaos, creo que hay por ahí gráficos en Internet de todos los vuelos que se dan a lo largo de un día en el mundo, pues 1/3 de esos vuelos, en algún momento de esos vuelos, están gestionados por tecnología española, ¿no? Tecnología que se fabrica desde Indra, desde este mercado, ¿no? Tanto para control, radioayuda, radares. Luego también tenemos el mercado de transporte, que es también muy relevante para la compañía. Estoy hablando dentro de lo que ya denominamos TID, que ahí uno de los proyectos emblemáticos, por ejemplo, es el AVE Medina-La Meca, ¿no? Donde Indra forma parte del consorcio y proporciona muchos sistemas de control del tráfico ferroviario y controles de seguridad, etcétera. Y finalmente, defensa y seguridad, que es lo que nos vamos a centrar más en esta presentación, y os daré mucho detalle sobre las diferentes tecnologías y los diferentes proyectos que estamos haciendo en este ámbito, ¿no? Y por otro lado, lo que veis ahí, Minsight, es una nueva marca, una nueva compañía per se que se ha creado, que se ha desgajado de Indra en los últimos años, que comprende todo el ámbito TI, ¿no? Ahí se hacen soluciones, sobre todo software, encaminadas a gestión de negocio de utilities, sector bancario, sector de administraciones públicas. Por ejemplo, ahí se realiza la aplicación que gestiona toda la sanidad, ¿no? Que es la aplicación que hace posible que tú te hagas una prueba radiológica, inmediatamente esa prueba radiológica esté en el ordenador del doctor y se pueda tener acceso esté distribuida y se puede tener acceso desde diferentes puntos. Pues eso, y también tema de consultoría y tema de ciberseguridad civil. Vale, entonces esto es un poquito para que, si veis por ahí la diferencia entre Indra, TID y Minsight, pues que sepáis que realmente es la misma compañía, pero de ámbitos diferentes, industrial y TI. Luego, bueno, Indra tiene una... Esto es un poco marketingiano, ¿no? Indra tiene una posición muy relevante en los mercados en los que opera y bueno, esta posición se ha labrado pues en estos pilares, ¿no? Haciendo muchísimo hincapié en el I+D. Yo creo que en esta aquí se me ha olvidado mencionarlo, pero en el párrafo de abajo de la derecha, de la izquierda, de la esquina de la derecha, veis que nosotros invertimos en torno al 8% de nuestro presupuesto anual en I+D y que somos empresa tractora firmando acuerdos con centros de investigación y universidades para desarrollar tecnologías que luego se aplican en el ámbito que toque, ¿no? En este caso en el ámbito de la defensa. Entonces, pues ese es el primer pilar. Por supuesto, fiabilidad y prestigio de cara a nuestros clientes, flexibilidad, porque nosotros somos una empresa de ingeniería, ¿no? En el sentido de que yo siempre digo que Indra no es una empresa que vende productos, sino que es una empresa que vende proyectos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa flexibilidad para adecuar nuestras soluciones y a los requisitos del cliente, ¿no? Y finalmente, liderazgo basado en nuestra larga trayectoria, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de defensa, nosotros llevamos desarrollando soluciones desde 1921, pone ahí. Y esto es muy importante, aunque nosotros en nuestras soluciones también integramos soluciones de terceros, pero gran parte de nuestro portfolio y nuestra capacidad se basa en tecnología propia y en conocimiento propio, ¿no? Que yo creo que es muy relevante. Ahora mismo se habla mucho de la diáspora, ¿no? De conocimiento que tenemos en España, de la cantidad de talento joven que se va fuera del país porque no tiene oportunidades aquí. Nosotros somos una empresa que empleamos mucho talento joven altamente cualificado, ¿no? Entonces, nosotros estamos continuamente alimentando
dando oportunidades en este caso, sobre todo muy enfocado en ingeniería, ¿no? Porque somos una empresa tecnológica, pero somos una empresa que proporcionamos muchas oportunidades, sobre todo de trabajar en diversos ámbitos y con una proyección internacional muy importante, ¿no? Ya centrándonos esto lo vamos a ver más en detalle luego, ¿no? Pero luego ya centrándonos en el ámbito de defensa, nuestro portfolio de soluciones comprende pues esas categorías que veis ahí, ¿no? Plataformas. Con el término plataformas nos referimos a, bueno, sabéis, en el mundo de defensa lo más visual que hay pues son los vehículos acorazados, los aviones de combate, los buques, ¿no? de guerra. Pues comentaba en el café hace un momento con los organizadores de estas jornadas que hoy en día cada vez tienen menos importancia las plataformas, ¿no? Hace unos años lo importante era el avión que volara, lo importante era el buque que tuviera una buena maniobrabilidad, que fuera un buque con un diseño ágil que proporcionara velocidad, que el carro de combate tuviera un buen blindaje, que tuviera una buena propulsión, ¿no? Hoy en día, tomando eso como básico, o sea, eso se da por hecho que tiene que ser así, pero cada vez tienen más importancia los sistemas que llevan dentro esas plataformas, ¿no? La interconectividad, la integración de toda la sensórica que llevan estas plataformas. Se habla del concepto sistema de sistemas, ¿no? Para definir este tipo de recursos del ejército. Entonces, nosotros en esta línea de negocio de plataformas incluimos todas nuestras soluciones que son embarcadas en alguna plataforma, tanto en el ámbito marítimo como en el ámbito aéreo como en el ámbito terrestre. Luego tenemos sistemas de defensa. Sistemas de defensa, ahí luego lo veremos, pues por ejemplo ahí estarían nuestras soluciones de defensa antiaérea, con toda nuestra gama de radares, de detección. Tenemos también ahí todas las soluciones de mando y control que están embarcadas en plataformas, pero que son soluciones de mando y control per se. Luego, en el ámbito de la seguridad, este mercado es defensa y seguridad. Esto es una componente más civil. Ahí tendríamos nuestra área de ciberseguridad y ciberdefensa, tendríamos nuestra área de protección de fronteras, tendríamos también soluciones de seguridad de grandes infraestructuras, ¿no? En el ámbito de espacios son las comunicaciones satelitales y las soluciones que tenemos para la gestión de la información que proporcionan nuestros satélites, ¿no? Y estaciones de comunicaciones terrestres con los satélites, todo lo que es teledetección, observación, todo este tipo de soluciones. Por supuesto, para todas estas soluciones tenemos soluciones a su vez de entrenamiento y servicios. Esta parte de entrenamiento realmente yo creo que se debería llamar simulación, porque es una pata muy importante y muy intensiva en conocimiento. Nosotros hacemos, por un lado, simulación de plataformas, no sé si habéis tenido ocasión de verlos, los simuladores de aviones de combate o simuladores de helicópteros, que son unas bolas enormes hidráulicas que simulan totalmente el movimiento que puede tener un helicóptero en vuelo. Y luego dentro tienen toda la panorámica de simular los entornos, las reacciones. El cockpit es completamente idéntico al de un helicóptero, o sea que es muy intensivo para que sean simuladores fiables que puedan replicar el comportamiento real, ¿no? Es un poco lo mismo que pasa, por ejemplo, en la Fórmula 1, ¿no? En la Fórmula 1 los pilotos muchas de las horas de pilotaje y de entrenamiento las hacen en simulador, porque llevar un coche a la pista es caro, ¿no? Pues en este sentido más. Y entonces es necesario que ese simulador sea un fiel reflejo del comportamiento de la plataforma, ¿no? Y finalmente, logística y mantenimiento, que aquí parece un ámbito muy, por así decirlo, muy tradicional, pero realmente el ámbito del mantenimiento y la logística es uno de los grandes receptores de las nuevas tecnologías, ¿no? Lo que se denomina tecnologías disruptivas, como el machine learning, la inteligencia artificial, el big data, para hacer temas de mantenimiento predictivo.
pero bueno, luego nos metemos un poquito más. Y todas estas soluciones, nosotros nos enorgullecemos de tener soluciones para los 5 dominios, ¿no? Que es lo que viene ahí, que es tierra, mar, aire, espacio y el 5.º dominio que se ha introducido en los últimos años y que es muy relevante, como estamos viendo con todas las noticias que salen en la prensa de ciberataques, que es el ciberespacio. Como decía, somos una empresa global. Global quiere decir que tenemos capacidad de producción en los 5 continentes, entonces somos capaces de producir para un proyecto en todos los usos horarios. Y en el ámbito de defensa, pues somos un actor relevante a nivel mundial, ¿no? Donde hemos proporcionado tecnología y soluciones a los clientes más exigentes. Aquí hay que tener en cuenta que este es un mercado donde por país prácticamente tenemos un cliente que son los ministerios de defensa y las fuerzas armadas de cada país, y luego tenemos organizaciones internacionales tipo OTAN que son súper exigentes en términos de requisitos, ¿no? Pues nosotros, todas esas agencias están entre nuestros clientes. Luego también tenemos los plataformistas, son nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, tenemos acuerdos con Navantia, porque cuando ellos fabrican un buque nosotros proporcionamos todos los sistemas, o con Airbus, cuando ellos fabrican un avión, pues nosotros también proporcionamos todos los sistemas. Entonces, yo no sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta antes, porque ahora voy a pasar a detallar un poquito, línea por línea, las cosas que hacemos, las soluciones que hacemos, pero por favor, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, pues interrumpidme y establecemos un debate o profundizamos un poquito más. Entonces, nada, como decía, en el ámbito de las plataformas nos referimos a plataformas aéreas, ¿no? Soluciones para plataformas aéreas, que son pues, los cazas de combate, aviones de transporte militares, etcétera. Plataformas navales, donde tenemos una pléyade de diferentes buques, fragatas. Ahora luego lo veremos más adelante, pero uno de los proyectos emblemáticos es la nueva fragata de la Armada, la F-110, que tiene un contenido tecnológico importantísimo, ¿no? Pues proporcionamos ese tipo de soluciones que vemos ahí, ¿no? Soluciones de autoprotección, combate electrónico, vigilancia, comunicaciones satelitales, optrónica. En el ámbito terrestre, ¿no? Por ejemplo, ahora también hay un proyecto emblemático que ha salido mucho en prensa últimamente, que es el nuevo carro de combate del ejército de tierra, ¿no? El Dragón, el UCR 8x8, ¿no? Que no sé si lo habéis visto por ahí. Es un carro que se llama 8x8 porque tiene ruedas, no tiene cadenas. Y pues para ese nosotros proporcionamos todo lo que es el sistema de misión, ¿no? El sistema que integra los subsistemas dentro de ese carro. Lo veremos un poquito más adelante. Protección y vigilancia de aeronaves militares, ¿no? Pues aquí tenemos diferentes ámbitos, ¿no? Autoprotección, combate electrónico, inteligencia señal, vigilancia. Como podéis imaginar, cuando en el ámbito militar, y también en el ámbito civil, ¿no? Porque las soluciones de autoprotección se emplean tanto para aviones de combate como para aviones VIP, ¿no? Por ejemplo, el avión presidencial, necesitan tener medidas de autoprotección en el sentido de sistemas que avisan al piloto si ese avión está siendo objetivo, ¿no? Está siendo radiado o está siendo detectado por un arma, ¿no? Y en ese sentido tendría como dos partes, ¿no? O sea, lo que llamamos medidas de soporte, ¿no? Electrónico, que es el enterarte de quién te está detectando, qué tipo de tecnología te está detectando, y luego tendría la parte de autoprotección, de contramedidas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, entrando un poquito más en detalle, las medidas de detección, ¿no? Pues tendríamos medidas de detección de señales radar, ¿no? Es una tecnología que está embarcada en el avión,
que te dice si ese avión está siendo identificado y señalado como objetivo por un radar que está en tierra, ¿no? Entonces te avisa y te dice qué tipo de radar, qué tipo de tecnología es la que te está detectando. También detección de misiles, ¿no? Si hay un misil que ha sido lanzado contra ti y que te está haciendo el seguimiento, pues el sistema te avisa de que está siendo, es lo que aparece en las películas, que le sale al piloto una alarma en el cockpit diciendo que está siendo perseguido por un misil, ¿no? Y también detección de señales láser. Esto ya es las tecnologías de guiado de misiles, pues unas veces son por infrarrojos, unas veces son por tecnología láser. Lo que hace es avisarte de que estás siendo seguido por un seguidor láser, ¿no? Todo esto es, por supuesto, tiene una unidad de control, que es la que fusiona, integra toda esa información y la presenta al piloto, y luego un sistema de contramedidas que pueden ser bengalas, que pueden ser los shafts, no sé si habéis oído esto, que son como unos papelitos de aluminio que se dispersan para desviar o perturbar las tecnologías de guiado de los misiles, o una tecnología que nosotros desarrollamos en Indra que se llama DIRCOM, ¿no? DIRCOM es un haz láser que cuando un misil que se guía por infrarrojos está apuntando al avión, pues el láser incide en la cabeza del misil y lo perturba, ¿no? Para que el misil no pueda hacer blanco en el avión. O sea, imaginaos el nivel tecnológico y de precisión que tiene que tener esta tecnología para que en vuelo, a esas velocidades que tienen los cazas de combate, pues poder acertar en la cabeza del misil y desviarlo, ¿no? Pues esta plataforma la tenemos embarcada en las principales plataformas del Ejército del Aire Español y otros ejércitos del aire extranjeros, como son el F-18, el AM-400, que es un avión de última generación de transporte, y los helicópteros Cougar, Chinook, Tigre, NH-90. Bueno, esto yo creo que ya lo he... Esto es aparte de la autoprotección y las contramedidas, también tenemos tecnología de ataque electrónico, ¿no? Todo esto se denomina guerra electrónica. Entonces el ataque electrónico son tecnologías de perturbación y de inhibición de señales, ¿no? De la misma manera que tú eres capaz de detectar quién te está radiando, quién te está viendo, quién te está detectando, pues tenemos dispositivos y tecnologías para perturbar esas señales, para inhibirlas o directamente distorsionarlas. Y esto es algo pues que en lo que se está trabajando mucho últimamente, que es la versión instalada del pod, ¿no? Cada vez vamos hacia plataformas más versátiles que, dependiendo de la misión, tienen que embarcar una tecnología u otra. Entonces tendemos a sistemas que, en vez de estar integrados en las plataformas, pues están integrados en estos dispositivos. Ahí tenéis una fotografía, lo que se denomina pod, que son como esta especie de balones que se enganchan en el fuselaje de la aeronave, ¿no? Entonces esto nos permite tener una versatilidad en el sentido de que, dependiendo de las necesidades de la misión, se pueden integrar una serie de tecnologías u otras. Y esto es lo que comentaba de las medidas de soporte a la guerra electrónica, ¿no? Diferentes formatos dependiendo de la plataforma donde se vaya a integrar, lo que proporciona no solo la detección de la tecnología que te está detectando, sino también cotejarlo con bases de datos y decirte exactamente cuáles son las características de esa señal, cuál es la mejor manera de perturbarla, cuál es la mejor contramedida que se puede utilizar para huir de esa detección. Por otro lado, ya pasando de la parte de autoprotección y guerra electrónica, por así decirlo, esto es la parte de ISR, ¿no? De reconocimiento, vigilancia e inteligencia, que es la capacidad de integrar diferentes sensóricas en diferentes plataformas, hacer el fusionado de datos y proporcionar lo que se denomina conciencia situacional, ¿no? Aquí tenemos, y esto está muy relacionado con los vehículos aéreos no tripulados, ¿no? Ahí tenemos diferentes plataformas que es de desarrollo de Indra, pues el UAV, el Mantis, que es
se utiliza mucho en el ámbito del ejército de tierra para hacer labores de reconocimiento en un perímetro alrededor de una plataforma acorazada, por ejemplo, o plataforma de ala rotatoria, un dron de ala rotatoria como es el Pelícano, que integra un montón de sensórica para proporcionar esa conciencia situacional. Y en este sentido lo que veis ahí es un proyecto que estamos pilotando en el ámbito civil con la Xunta de Galicia, ¿no? Que es proporcionar un avión de rescate autónomo, ¿no? Que tenga la posibilidad dual de ser tripulado y de no ser tripulado, ¿no? Para hacer labores de rescate en alta mar y reconocimiento de la costa, ¿no? Para también la vigilancia de fronteras. Y esto es lo que comentaba, que nosotros tenemos participación a nivel europeo y a nivel mundial en los grandes consorcios para fabricar los aviones del futuro, ¿no? En este caso lo que ha sido hasta ahora ha sido la fabricación del A400M y la fabricación del Eurofighter, ¿no? Nosotros proporcionamos todo este tipo de tecnologías para estas plataformas. Aquí hago un inciso para comentar un poquito la relevancia de un vuelco que se ha dado ahora en una decisión que se ha tomado el Ministerio de Defensa en las últimas semanas, meses, ¿no? Siempre se ha hablado mucho durante todos estos años del Eurofighter, ¿no? Como el avión de última generación que ha estado dando servicio a las Fuerzas Armadas en los últimos años. Pues ahora Europa está iniciando el programa de desarrollar lo que se conoce como el futuro sistema de combate aéreo, ¿no? Que erróneamente se dice que es como el caza del futuro, ¿no? Pero realmente no es así. El sistema futuro de combate aéreo es un sistema global que implica muchas cosas. O sea, por supuesto implica cazas de combate de última generación, pero también implica aviones de transporte, también implica drones, también implica plataformas navales, plataformas en tierra, combate en la nube. O sea, es un programa que, para que os hagáis una idea, tiene un horizonte temporal de 40 años y que realmente va a suponer un salto muy importante en lo que venimos considerando hasta ahora las tecnologías tradicionales de combate, ¿no? Entonces, España, cosa de la que tenemos que sentirnos muy orgullosos, es un país tractor de este programa, junto con Francia y Alemania. Es un programa que está siendo desarrollado por estos tres países y Indra ha sido elegida por el gobierno español como el coordinador nacional, ¿no? de la parte española, ¿no? Entonces, esto da idea de la relevancia, ¿no? Que están tomando los sistemas en las plataformas, ¿no? Indra no es una empresa plataformista, nosotros no construimos aviones, pero somos un gran sistemista y un gran integrador de soluciones. Entonces, para este concepto de lo que se denomina el FCAS, ¿no? El hecho de que Indra haya sido seleccionada como representante nacional en este consorcio y empresa mediante la cual se van a defender los intereses nacionales de toda la industria, porque, como podéis imaginar, en un programa de esta envergadura es un programa del que se va a beneficiar toda la industria española, pues es un reflejo más de la importancia que están teniendo los sistemas en el mundo de defensa actual. Luego, también pasando al ámbito naval, ¿no? Pues realmente los sistemas que vamos desplegando en las plataformas se van repitiendo en los mismos ámbitos, pero con las particularidades de cada dominio, ¿no? Por así decirlo. En este sentido, nosotros para los buques proporcionamos soluciones de guerra electrónica, ¿no? Que es un poco el esquema que os había comentado anteriormente, ¿no? De soluciones de soporte y de inteligencia de señales, tanto en la banda de comunicaciones como en la banda radar. Es otra vez lo que os comentaba de que en un escenario de operativo marítimo,
pues es conocer, ¿no? Conocer qué sensores están alrededor de ti y te están detectando, ¿no? Qué otros buques, con qué tecnologías de comunicaciones, con qué tecnologías sensóricas te están detectando, y también cuál es la mejor manera de interferir, ¿no? Esas señales, lo que se denominaría contramedidas o también ataque electrónico, ¿no? Luego también proporcionamos toda la tecnología radar, ¿no? de los buques de combate, ¿no? Ahí veis IFF. En el tema la tecnología radar podemos hablar de que hay dos tipos de... Bueno, hay muchas tecnologías de lo que se denomina vigilancia, ¿no? Vigilancia, que al final es ver lo que hay a tu alrededor mediante tecnología radar, pero podemos hablar de dos tipos de radares, ¿no? Radares primarios. Los primarios son los radares que detectan con un concepto tradicional radar es que envía una señal, rebota en un objeto y la devuelve, y entonces por eso estás detectando ese objeto, ¿no? Eso es radar primario, y también se denomina no colaborativo, ¿no? Porque no necesitas la colaboración del objetivo para detectarlo. Entonces, como podéis imaginar, este tipo de radares son muy importantes en el ámbito militar porque evidentemente el enemigo no suele querer que le detectes, no suele colaborar. Y luego tenemos la otra gran gama, que es, esto lo comentaba para hacer referencia a lo que veis ahí, que es IFF, que es el radar colaborativo, que también se llama, toda esa gama de radares se les llama radares secundarios, ¿no? Esta tecnología radar se basa en interrogación y respuesta, ¿no? Entonces tiene que haber al otro lado un transponder que te responda, ¿no? O sea, tu radar lo que hace es interrogar. Normalmente estos radares colaborativos tienen mucho mayor alcance porque la señal no tiene que ir y volver, sino que tú solamente interrogas y luego es el objeto el que te responde, ¿no? Entonces, el IFF es identificación amigo-enemigo, ¿no? Entonces es un tipo de radar secundario, un tipo de radar colaborativo que sirve para identificar cuáles son las fuerzas amigas, ¿no? Y entonces, evidentemente, esto tiene toda una tecnología de encriptado y de segurización para que no se pueda interferir, porque ya os podéis imaginar lo que puede suponer que una fuerza enemiga pueda suplantar esa identidad y que te diga que es amigo, ¿no? Entonces, nosotros proporcionamos todo este tipo de tecnología. Ahí veis modo 5, modo S, son diferentes modos de interrogación, ¿no? Con diferente información. Ahí se puede, en esa señal se puede no solo identificar amigo o enemigo, sino también se da mucha información del rumbo, la velocidad, las características del buque, la dotación. O sea, se puede meter mucha información dependiendo de los tipos de modo en la interrogación, ¿no? Nosotros, bueno, estamos en más de 100 buques de la Armada, todo el mundo. Y esto es lo que os comentaba, ¿no? El proyecto emblemático en el que estamos embarcados en consorcio con Navantia, ¿no? Es la fragata del futuro. Bueno, del futuro no, ya del presente. Lo que se denomina, va a ser la nueva serie que va a sustituir a las fragatas F-100, ¿no? Que están ahora en servicio de la Armada. Entonces, se trata de la fragata F-110, y que lo más llamativo de la fragata es el mástil, ¿no? Que veis ahí. Es un nuevo concepto de mástil. Normalmente, si habéis tenido oportunidad de ver las fragatas o los buques de combate, pues tienen unos mástiles, un árbol de antenas que se asemejan mucho al concepto tradicional de mástil de un barco, ¿no? Aquí lo que estamos yendo es a un concepto totalmente compacto e integrado, donde veis ahí, no sé si esto tiene... Veis aquí, así, veis aquí, me estoy refiriendo a esta parte, es como una especie de pirámide donde todas las antenas, los sensores están integrados de una forma compacta, ¿no? Ya no se va hacia ese tipo de antenas tradicionales que van dando vueltas o que son unos palos que van radiando de forma omnidireccional, sino que se va a paneles
de haces dirigidos y de barrido, ¿no? Y que son lo que se denominan arrays planos que pueden ser integrados en un panel de este tipo, ¿no? Pues ese mástil integra todos estos sistemas que estamos viendo ahí, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo lo que os he dicho antes de SM y ECM, eso es lo que son medidas de soporte a la guerra electrónica y contramedidas de guerra electrónica para la banda de comunicaciones, por ahí la AC. También tenemos las comunicaciones SATCOM, lo mismo de guerra electrónica para la banda radar, los radares secundarios IFF, de amigo-enemigo, el IRST, que es un sistema de detección y tracking por infrarrojos, y los radares tradicionales en banda X y en banda S. La diferencia de bandas tiene que ver con las condiciones meteorológicas a las que se tiene que enfrentar el buque. Normalmente en una situación de calma, el radar que se utiliza es el radar de banda X, ¿no? Porque tiene, con una menor necesidad de potencia, tiene una mayor precisión y un mayor alcance. Sin embargo, esta banda, lo de la banda es, no sé si lo conocéis, un radar trabaja en un espectro de frecuencias, ¿no? Y dependiendo de la parte del espectro de frecuencias donde estás operando, pues esa banda recibe diferentes nombres, ¿no? En este caso XS, pero hay muchas otras bandas, dependiendo del espectro de frecuencias en el que te mueves. Entonces, la banda X tiene más alcance, tiene más precisión, pero es mucho más sensible a condiciones meteorológicas, ¿no? Entonces, en esas condiciones meteorológicas adversas, el radar de banda S te proporciona mucha mayor robustez. Entonces, por eso la dualidad de los dos tipos de tecnologías para los dos tipos de bandas. Lo mismo para plataformas submarinas. Proporcionamos terminales SATCOM que operan en estas bandas, XKU, esto es lo que os comentaba de diferentes nomenclaturas para el diferente espectro la diferente banda del espectro electromagnético en los que nos movemos. Radares LPI, esto LPI significa baja probabilidad de detección, ¿no? de interferencia, que bueno, es una tecnología también que es de última generación y que tiene muchísima importancia en el mundo, porque lo mismo que tenemos necesidad de detectar al enemigo, de perturbarle y de atacarle, pues el enemigo también nos está atacando, y entonces tenemos que tener tecnologías que sean muy robustas ante entornos distorsionados y entornos degradados, ¿no? Que es normalmente los entornos en los que se realizan las operaciones de defensa, ¿no? Y dispositivos de guerra electrónica adaptados al mundo submarino. Luego pasamos al ámbito terrestre, ¿no? El ámbito terrestre es lo que os comentaba, que ahora el proyecto emblemático es el 8x8, ¿no? El Dragón. Pero nosotros en este ámbito, bueno, tenemos soluciones en más de 1000 vehículos en servicio, y aquí proporcionamos soluciones de dirección de tiro que fundamentalmente es integración de información sensórica, ¿no? Ya puede ser información radar, o información infrarroja, o información optrónica, y todo el software y el procesamiento de identificación y adquisición de objetivos, ¿no? y tracking de los objetivos y gestión del sistema de armas. Óptica de conducción auxiliar es toda la optrónica que proporciona al conductor, ¿no? del sistema, sin necesidad de estar viendo directamente el entorno, pues sin necesidad de salir de la protección que proporciona el blindaje del vehículo, pues esa conciencia situacional que le permita conducir como si estuviera viendo directamente el entorno, ¿no? Protección e identificación, esto son las mismas tecnologías, o sea, los mismos conceptos que comentábamos para las otras plataformas. Y la gestión del combate, ¿no? La gestión del combate en el sentido del planificador de la misión, ¿no? Traemos un poquito más en detalle. Lo que os comentaba, aquí podéis ver una foto de la plataforma Piraña, que es la que se está
utilizando para el blindado de la siguiente generación del ejército de tierra, ¿no? Lo que comentaba que es 8x8, este es el formato, ahí tenéis el porqué, ¿no? Las 8 ruedas por 2. Y entonces es lo que comentaba, que cada vez los sistemas están teniendo mucha mayor importancia. Lo importante de este proyecto es actualmente el ejército de tierra, dentro de su parque de plataformas acorazadas o de vehículos, ¿no? Tiene un diferente tipo de vehículo o plataforma dependiendo de la necesidad, ¿no? Pues vehículos, si es un vehículo de zapadores, pues tiene los TOAs, los linces, los pizarros, los Leopard, que son los tanques. La complejidad de este proyecto es que con una misma plataforma se quiere atender, y un diseño modular y versátil, se quiere atender a todas esas necesidades. Entonces, esa es una de las grandes complejidades y una de las grandes ventajas que proporciona este proyecto, ¿no? Actualmente, para que os hagáis una idea de la complejidad de este proyecto, antes del proyecto de fabricación de la serie ha sido necesario, que es el proyecto que estamos terminando ahora, desarrollar todo un proyecto de desarrollo de la solución y de construcción de prototipos con las diferentes configuraciones para las diferentes necesidades, para probar todos los conceptos y toda la tecnología nueva que se está implantando en esta plataforma, de cara a que luego, cuando se lance el proyecto de fabricación de la serie, que es un proyecto que se va a lanzar ahora a finales de este año, pues ya se haya tenido unos bancos de pruebas que disminuyan mucho el riesgo propio y asociado a un proyecto tan ambicioso en el ámbito de I+D, ¿no? Como es el proyecto de los demostradores. Entonces, es en lo que estamos inmersos ahora, acabando el proyecto de los demostradores tecnológicos, donde nosotros proporcionamos todo ese tipo de tecnología que vemos ahí. Pero lo más importante y lo más novedoso es el concepto del sistema de misión. Tradicionalmente se tiene un sistema de gestión de armas, se tiene un sistema de comunicaciones, se tiene un sistema de mando y control, se tiene un sistema de gestión de los sensores, se tiene un sistema de gestión del vehículo, ¿no? De cómo es el estado de la propulsión, cómo es el estado de la plataforma. Pues ahora este proyecto engloba lo que nosotros proporcionamos lo que es el sistema de misión, ¿no? del 8x8, que es un sistema que integra toda la información, todos los subsistemas, y los presenta y los gestiona de una manera integrada, ¿no? Pasamos ahora a lo que denominamos el área de sistemas de defensa, ¿no? Que ahí es, como comentaba, las soluciones de defensa antiaérea, soluciones de mando y control y soluciones de contramedidas y protección electrónica para el ámbito terrestre. Ya no estamos hablando de cosas embarcadas en plataformas, sino, por ejemplo, cuando hay un despliegue de una base militar en Afganistán, pues también hay que desplegar toda una red y un sistema de defensa electrónica para evitar que la base sea perturbada o los sensores de la base y las comunicaciones de la base sean inhibidas, ¿no? O interferidas. Pues es a lo que me estoy refiriendo por contramedidas y protección electrónica. Y también sistemas de NRBQ, ¿no? Sistemas de NRBQ son de protección ante ataques nucleares, radiológicos, biológicos o bacteriológicos y químicos, ¿no? Eso es lo que significa esas siglas. Bueno, aquí tenéis un esquemita que viene a representar lo que sería un sistema de defensa antiaérea, ¿no? Lo que tenemos ahí es, por supuesto, el centro de mando y control. Por eso esta solución requiere siempre de un mando y control que integre toda la información y tenga visibilidad de todos los recursos que se disponen para interceptar una posible amenaza. Toda la sensórica, que viene proporcionada fundamentalmente por la red de radares, ¿no? De radares de defensa antiaérea. Y luego las comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones, perdón, iban a aparecer unos avioncitos ahí, no sé si han aparecido, las comunicaciones para desencadenar la interceptación, ¿no?
nosotros realmente esto no nos llega, porque vivimos tranquilos, pero continuamente, para que nosotros podamos tener esa tranquilidad y tengamos esa seguridad, ¿no?, de que cuando volamos en un avión civil, pues todo está bajo control. Continuamente se está monitorizando el espacio aéreo soberano español, ¿no? No solo para evitar que una aeronave extranjera no identificada se adentre, ¿no?, en el espacio aéreo español, sino también para evitar que aviones civiles o para identificar o detectar cuando aviones civiles están teniendo un comportamiento que no está previsto, ¿no?, como en respuesta a la modalidad de atentado que tristemente conocimos con el 11S, ¿no? Pues gracias a esta, por eso también comentaba lo importante que es la tecnología militar y la tecnología de defensa para nuestra tranquilidad y para la sociedad, ¿no? Pues gracias a toda esta tecnología somos capaces de detectar e interceptar ese tipo de amenazas, ¿no?, y poder lanzar los escuadrones de cazas que están en continua alerta para responder a este tipo de amenazas, ¿no? Y lo que veis abajo es también lo que comentábamos, que cuando hay un despliegue de una base militar en un entorno hostil, como pueda ser Líbano, como pueda ser Siria, como pueda ser Afganistán, pues esa base militar también es susceptible de ser atacada por sistemas aéreos, ¿no? Entonces es necesario desplegar lo que denominamos un sistema de artillería antiaérea táctico, ¿no?, en esa base. Es lo que viene abajo, y también puede estar integrado con el sistema global de defensa antiaérea de una zona más amplia. Es lo que denominamos el COAS. Entonces, bueno, ya entrando en los diferentes componentes, lo que os comentaba de los radares, ahí tenéis diferentes fotos de los diferentes tipos de radares, lo que denominamos la familia Lanza, que son los radares que están desplegados en todo el territorio nacional para proporcionar visibilidad del espacio aéreo desde el punto de vista militar, ¿no? Son radares donde tienen integrada la función que os comentaba anteriormente, primaria, ¿no?, para detectar aeronaves, aunque ellos no quieran que sean detectados, ¿no?, por la tecnología tradicional radárica, pero también tienen integrado el interrogador secundario de amigo-enemigo, ¿no? Y son radares, pues, que se caracterizan por una gran tecnología en el ámbito de la robustez y la seguridad, porque son radares que están preparados para operar en entornos hostiles y que tienen muchas medidas antiperturbación, ¿no?, y que tienen un largo alcance, ¿no? Ahí tenéis los diferentes alcances abajo: 256 millas náuticas, estamos hablando del entorno de 470 kilómetros, ¿no?, de alcance. Y es una tecnología dual. Por ejemplo, en la cuarta foto, empezando por la izquierda, la que es del color rojo, es un radar civil, ¿no? Y esta, aparte de la red de radares militares que están operados por el Ejército del Aire, también a nivel nacional tenemos una red completa de radares civiles, que son los que proporcionan la conciencia situacional a los controladores aéreos, ¿no?, que son radares primarios y secundarios, y también están instalados, los radares primarios están instalados en todos los aeropuertos, ¿no?, para dar soporte al aterrizaje y al despegue. También tenemos versiones embarcadas de estas tecnologías. Ahí veis una foto muy marketingiana y muy bonita de un tipo de estos radares. Aquí quiero, porque no sé cómo voy de tiempo. 10 minutos. Pues por el tema de la conexión con la innovación, veis el mamotreto que es un radar de este tipo, ¿no? Pues uno de los proyectos de I+D que hemos desarrollado en los últimos años con el Ejército del Aire es hacer este mamotreto plegable y transportable, ¿no? O sea, es una versión táctica desplegable de este radar
Y para que os hagáis una idea, que además es una unidad que hemos conseguido comercializar en OTAN, que hemos conseguido comercializar en Reino Unido, o sea, para que os hagáis una idea de la vanguardia de la tecnología española, ¿no?, en el mundo, con el apoyo del Ejército del Aire y del Ministerio, porque esto es un proyecto de I+D y de desarrollo tecnológico financiado y propiedad del Ministerio de Defensa. Pues para que os hagáis una idea, un mamotreto de este tipo, hemos conseguido una versión que es transportable en un tráiler que además ha sido probado en entornos, o sea, en ser capaz de ser transportado en entornos muy hostiles, lo que se denominan las pruebas de carreteo por pistas realmente llenas de piedras y entornos muy hostiles, y que seamos capaces de desplegar este radar en 2 horas, en el sentido de que el tráiler llega a un punto y en 2 horas tienes un radar de este tipo con un alcance de casi 500 kilómetros completamente operativo. O sea, esto es un desafío, ha sido un desafío tecnológico muy importante, y actualmente ya está disponible esa unidad y está siendo comercializada. Es un concepto muy innovador que está teniendo una gran acogida en el mercado internacional. Voy a ir un poquito más rápido. Esto es lo que os comentaba del sistema de defensa contra artillería antiaérea, o sea, el defensa de gestión y defensa y artillería antiaérea, que para un despliegue táctico de una base militar. Esto es lo que os comentaba de otro, aunque evidentemente si hay control aéreo civil, también hay control aéreo militar, ¿no?, en las bases militares, pero esto es toda nuestra gama de productos en el mercado de control de tráfico aéreo, empezando por el sistema de gestión de tráfico aéreo, lo que es el mando y control, lo que recoge toda la información de los sensores, de los radares, pero también las diferentes tecnologías de vigilancia, ¿no?, en el ámbito civil, como son multilateralización, como es ADS-B, información meteorológica, información de plan de vuelo, información de estado de la red de radioayudas, toda esa información integrada y presentada al controlador aéreo para que tenga una conciencia situacional con toda la pléyade de alertas, ¿no?, de conflicto, cuando 2 aeronaves, en este caso civiles, tienen una trayectoria que dentro de un tiempo entrarán en colisión o en riesgo de colisión. Todas esas ayudas ese sistema está desarrollado y diseñado por Indra, pero también toda la red sensórica de radares, estaciones de multilateralización, estaciones de ADS-B, para proporcionar esa visión, esa vigilancia, esa conciencia situacional del espacio aéreo. También las radioayudas, ¿no?, que si os fijáis en los aeropuertos, pues hay unos dispositivos en tierra que son grandes, que son como las boyas que hay en el mar para señalizar el camino a los buques. Pues en el aire también hay una especie de boyas, pero que son como impulsos electromagnéticos que detectan los aviones, pero que están emitidos por dispositivos en tierra, ¿no?, fijos. Eso es lo que se llama radioayudas. Pues toda esa tecnología comprende el sistema de ayuda a la navegación, el sistema de control, de lo que se llama gestión del tráfico aéreo, ¿no? Pues en el ámbito militar, sistemas de comunicación de voz, ¿no?, por cómo se comunican los controladores con las aeronaves y entre sí. Toda esa tecnología también la proporciona Indra, y como os comentaba, es un player a nivel mundial, porque 1/3 del tráfico aéreo mundial se gestiona con nuestras soluciones, ¿no? C4I, bueno, son los sistemas de mando y control que gestionan toda esa información en los diferentes ámbitos. Esto lo he mencionado, sistemas de NRBQ. Y luego, desde el punto de vista de seguridad, esto ya es un ámbito más civil, lo que os comentaba, ¿no? Nosotros proporcionamos 2 sistemas que tienen mucho que ver entre sí. Por un lado, un sistema puramente de gestión de tráfico marítimo, ¿no? Lo mismo que se gestiona el control del tráfico aéreo, pues se gestiona el tráfico marítimo, y estos son sistemas, por ejemplo, este sistema está instalado, el sistema VTS, Vessel Traffic Management o System, se está instalado en el puerto de Southampton, que es uno de los puertos con mayor tráfico marítimo del mundo. Pues está gestionado con nuestra tecnología, ¿no?, que al final son sistemas de mando y control que conceptualmente vienen a ser lo mismo, ¿no?
tú tienes una red de sensores, radares marítimos en este caso, que proporcionan bueno, en el caso marítimo son sensores radáricos, también es el ICE, que es el sistema de identificación de los buques, ¿no? Que es una especie de comunicación colaborativa. Toda esa información del entorno es procesada por la solución y presentada al operador, al controlador del tráfico marítimo, para que pueda tomar decisiones con ayudas tipo alertas, tipo desplegables, y luego poder comunicarse, ¿no?, con diferentes usuarios del sistema para poder dirigir el tráfico, ¿no? Pues básicamente eso es lo que es un sistema de gestión, un sistema de mando y control. Luego ya lo aplicas a cada tipo de entorno, ¿no? Y el e-border es para fronteras terrestres, ¿no? Tú tienes una frontera con diferentes dispositivos físicos de protección, pues puede haber vallas, puede haber sensores, puede haber torres de vigilancia. Tú tienes patrullas que tienes que poder comunicarte con ellos y desplegarlos. Pues todo eso también es un sistema de mando y control que gestiona todo eso. Toda la costa marítima española está monitorizada y protegida por nuestras soluciones, ¿no? 2 minutos, me dicen. Y luego, por último, quería hacer hincapié también en esta solución, ahora que hay una amenaza de drones muy importante, ¿no? Que hemos visto últimamente el ataque en Arabia Saudí, donde unos drones han ocasionado que la producción de crudo baje al 50% por destruir 2 refinerías. Pues nosotros tenemos solución nacional para protección de infraestructuras y para protección de entornos militares para drones pequeños, ¿no? Porque los drones grandes, lo que habéis visto en las películas tipo Predator, que son ya más aviones que drones, pues esos no se contrarrestan con este tipo de sistemas, sino que se contrarrestan con sistemas de defensa antiaérea, ¿no? Pues también tenemos este tipo de soluciones, donde otra vez es una red de sensores, un mando y control y unas contramedidas que pueden ser inhibidores, spoofers para suplantación del GPS. También proporcionamos las soluciones, los lectores de pasaportes que veis en los aeropuertos, ¿no? En las puertas automáticas, también es nuestra solución de gestión de fronteras. Comunicaciones seguras, ¿no? Unas comunicaciones móviles encriptadas, o sea, cuando vemos que muchas veces a nuestros políticos les sacan los mensajes de WhatsApp, pues con este tipo de soluciones eso no es posible porque todo está encriptado. De hecho, esta es la solución que utiliza personal de nuestro Ministerio de Interior y personal de las Fuerzas Armadas. Luego la ciberdefensa, ¿no? Que simplemente, por hacer una analogía, ciberseguridad es como si nosotros tenemos un castillo, ciberseguridad es las almenas, los fosos, las paredes de piedra para que no entren, ¿no? Pero luego ciberdefensa son todos los recursos para que una vez están dentro, cómo los contrarrestas y también cómo poder atacar al adversario, ¿no? No tenemos mucho tiempo, entonces tampoco me puedo extender. Entonces son capacidades de ciberseguridad, lo que había comentado de capacidades en espacio. Esta foto es una foto de un simulador, en este caso creo que es un simulador de helicóptero, lo que os comentaba de la bola con los gatos hidráulicos gestionados por ordenador que simulan completamente el movimiento de un helicóptero en aire, ¿no? Ahí tenéis fotos del interior, ¿no? Donde tienes completamente conciencia de realmente estás inmerso, ¿no? En una situación en la que te crees realmente que estás en un helicóptero, ¿no? Porque es una visión de 360 grados y una simulación completa. Bueno, esto nosotros proporcionamos los sistemas a las escuelas de training europeas. Y esto, lo que os comentaba, que logística y mantenimiento es uno de los grandes receptores de tecnologías disruptivas para hacer el mantenimiento predictivo, ¿no? Y también toda la tecnología de gemelo digital
para poder hacer simulaciones de cuándo van a fallar los diferentes componentes en un entorno virtual. Y ya está. He acelerado un poco en los últimos minutos, pero me estaba metiendo la moderadora un poquito de prisa. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Fernando, por la excelente intervención. Vamos a abrir un breve turno de preguntas. Si hay alguna pregunta muy concreta. Hola, buenas. Una consulta con respecto al proyecto del nuevo Eurofighter. Por ponerlo en contexto, con el primer Eurofighter del 83 pasó que Dassault se fue por cuestiones de incompatibilidad tecnológica con los British Aerospace particularmente y los demás miembros. El primer proyecto de Eurofighter en el sentido financiero fue un fracaso tremendo, terrible, y la idea es, incluso como elemento de amalgamiento entre la Unión Europea, pues tampoco funcionó mucho, dado que Francia optó por hacer su propio proyecto, el Dassault Rafale. Pasa hoy todo lo contrario. Se va a Reino Unido, se va a British Aerospace, pero también se va a Alenia y entra Dassault a tomar el proyecto del nuevo Eurofighter. Se esperaba, era casi que de toda lógica, que Airbus España ganase la parte correspondiente a España entre lo que era Francia y Alemania para el desarrollo del nuevo Eurofighter, pero lo ganó Indra, lo ha ganado Indra. Yo quisiera saber, porque comprendo que en el campo de la repotenciación de sistemas tienen mucha y muy buena expertise, lo puede decir McDonnell Douglas con el F-18, pero Airbus, es decir, CASA, es decir, que tiene 100 años de estar haciendo aviones acá, dice que Indra no está capacitado para formar parte de este proyecto. ¿Qué les hace pensar? Primera pregunta, ¿qué les hace pensar que Dassault, que es quien va a trabajar en este nuevo proyecto, quien en la práctica va a llevar a cabo este proyecto, más allá de Airbus, va a ser hospitalario con vosotros en el sentido de la transmisión de conocimientos, sobre todo para el área de aviónicas en la que deben trabajar y lo que es telemetrics, todo lo que se debe trabajar? Claro, porque obviamente primero los datos vienen de la mecánica, es decir, vienen de la física y de la ingeniería mecánica. Los datos, para ser primero reproducidos en un ordenador o en un sistema, deben primero venir del expertise, del vuelo, que les hace pensar que Dassault va a cambiar su opinión. Guillaume Faury, de hecho, ha venido y sus declaraciones son bastante claras en el sentido de que preferiría que Airbus España llevase a cabo la parte española que corresponde al proyecto. Estamos hablando de 200.000 millones de euros, entre 200.000 y 300.000 millones de euros. Y dos, ¿cuál es la experiencia de Indra en el ámbito de la repotenciación de aviones? Dado que vengo de un país latinoamericano y estoy muy interesado en eso, ese es mi trabajo. Y de la repotenciación de aviones, por ejemplo, se han trabajado no solamente con McDonnell Douglas, sino con Skyhawks, que se produjeron mucho acá, incluso con Mirage, que se produjeron mucho acá, u otro tipo de aviones. Pero primero, ¿cuál podría ser lo que usted pondría a favor de la empresa como justificante para que haya sido declarada la ganadora? ¿Y cuál es el expertise que tienen en repotenciación de aviones? Eso, gracias. ¿Tu nombre, por favor? Francisco. Muchísimas gracias por la pregunta, porque realmente me da la oportunidad de aclarar, porque sí que hay cierto malentendido sobre lo que ha supuesto esta decisión, ¿no?, en el ámbito nacional. Para empezar, no es que Indra haya ganado nada, o sea, esto no es por tu pregunta. Entiendo que esto del Future
Combat Air System no es un avión, es Future Combat Air System. No es un proyecto, efectivamente, en el entorno de los 200.000 millones a 40 años, que gane una empresa y que esa empresa vaya a ser receptora de todo ese presupuesto y tenga que hacer todo el trabajo. Eso no es así. No es un proyecto que haya ganado Indra. Indra ha sido designado por el gobierno español para ser la empresa española que represente los intereses españoles en el consorcio del FCAS, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que Indra vaya a asumir todos los paquetes de trabajo. O sea, como bien has comentado y como bien he dicho yo en mi intervención, Indra no es un fabricante de aviones. Airbus España va a tener un papel muy relevante en el FCAS. O sea, el hecho de que Indra haya sido designado coordinador nacional implica que Indra va a defender, pero con el Ministerio, o sea, no Indra solo, sino que esto también es el Ministerio Español de Defensa, también con los otros ministerios de Francia y de Alemania, con Indra como representante en el consorcio industrial, va a defender los intereses españoles, pero no solo para Indra, sino para toda la industria española. Y la participación de todas las empresas españolas en los diferentes ámbitos, porque no es solo Airbus, sino hay muchas otras empresas españolas muy punteras en diferentes ámbitos de tecnología que tienen que participar en este proyecto. Entonces, respecto a tu pregunta de si nos vemos capacitados para fabricar un avión, esas no son las capacidades de Indra y no son necesarias porque está Airbus España, que tendrá una participación muy relevante en el proyecto. Pero es lo que comentaba, que la visión global de Indra como sistemista, con una larga experiencia en sistemas embarcados, en conectividad, con mucho conocimiento en las nuevas tecnologías de Combat Cloud, de tecnologías disruptivas en sensórica que van a tener aplicación en este nuevo concepto de combate en la nube, y la relevancia que he estado comentando durante toda mi ponencia de que cada vez son más importantes los sistemas y que el Future Combat Air System no es un avión, son diferentes plataformas aéreas interconectadas, pero también interconectadas con recursos en tierra, recursos en mar. Es que tenemos que... Yo creo que, por supuesto, ha sido un gran vuelco esta decisión, porque lo tradicional hubiera sido lo que se venía, el líder español en el consorcio del Eurofighter fue Airbus. Era lo que la lógica te dice, ¿no? La inercia te dice, ¿no? Pero realmente, como se trata de un proyecto con un cambio de paradigma, ¿no? De poner el foco en los sistemas, en la conectividad, más que en la plataforma, y que hay muchos tipos de plataforma y hay muchos tipos de recursos involucrados en el FCAS, pues el gobierno español ha apostado por una empresa sistemista, ¿no? E integradora con larga experiencia en el sector. Pero eso, como vuelvo a repetir, porque es un malentendido que yo creo que es común, eso no quiere decir que Airbus no vaya a hacer los aviones o vaya a participar en la fabricación de los aviones en el componente que sea. O no quiere decir que otras empresas españolas no vayan a participar, porque el FCAS está dividido en pilares tecnológicos, pues motores. Por ejemplo, ITP es la empresa de ámbito nacional que tiene el expertise en fabricación de motores para aviones, ¿no? Pues ITP, España como país, con el Ministerio de Defensa y con Indra como representante, luchará porque la presencia de ITP, de las capacidades españolas en el ámbito de motores, tengan un papel relevante, ¿no? En el FCAS. Pues es una labor y una responsabilidad que nosotros asumimos con gran orgullo y también con gran responsabilidad, y estamos totalmente capacitados para asumirla. La de potenciación nosotros no tenemos, nos apoyaremos en la industria nacional para ese tipo de capacidades.
Muchas gracias de nuevo, Fernando. Pues damos finalizada esta conferencia y damos paso a la siguiente sin mayor demora. Muchas gracias. Gracias. Tengo que...